joven, ¿verdad?, que hizo su momento la oración, dijo, qué bueno es que los hermanos logren armonizar. Amén. Es algo que no se puede explicar, es algo que uno no entiende, sencillamente ocurre. Quizás pudiera haber sido que la mayoría conocemos los himnos, que a la mayoría de los, ¿verdad?, esos últimos himnos quizás o casi todos, diría yo, pudieron haber sido parte de nuestra formación, de nuestra historia, y usted se remontó a ella. Y uno que se remonte acá con otro que se remonte al otro lado empezó a armonizar. Y ese es el resultado. Sin embargo, cuando usted llega a la iglesia pensando más en sus problemas, pensando más en su situación, pensando en su crisis, usted no logra armonía. Y no vive, ¿verdad?, lo que el Señor últimamente está trayendo. Más, mire, le voy a dar otro ejemplo. Quizás a nosotros nos ministraron las canciones, pero hubo uno por ahí que no lo voy a mirar, que el solo hecho de escuchar la guitarra entonar y cantar, ese lo derritió. ¿Ve? Y ese armonizó, es más, ese nos dirigió en la armonía, ¿verdad, Dani? Ay, perdón, se me zafó. Pues porque son las cosas que Dios utiliza para impactarnos. Dios no quiere súper espirituales, nunca me va a escuchar enseñar eso. Dios lo que quiere es gente consciente de que Él es real. Él es real, amado. Digan lo que nos digan, Dios es real. Y en la reunión de los santos bendice. Amén. Hay una notita por aquí que mandó a la distancia a nuestro sargento de armas, Nursery Intermedio 1. Así que usted se reúne. Nursery e Intermedios 1 y Nursery 1 se queda aquí conmigo. Nos quedamos aquí con don Santiago. Está en primera fila mirando. Amén. ¿Vio? Y después dice que no saben. Mire para allá lo que acaba de hacer ese niño. Si usted me acompaña, busquen su Biblia un momentito, el mismo versículo, y déjelo abierto, no la cierre, trate de entrar conmigo. No le voy a leer el Salmo completo, ya el hermano que dirigió lo leyó. Yo quiero leer una vez más el primer versículo, y usted lo va a hacer conmigo para recordarme a mí que aquí el grande es Dios. Y que esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Así que el Salmo 133. Hace 2 semanas, con un grupo de hermanitos de aquí, de Caguas, la pastora estaba allá en Las Piedras, mirando el local, ultimando detalles. Y los hermanitos de Caguas llegaron y me empezaron a hablar, pastor, ¿y qué? ¿Cómo está? Mira el mensaje. Y yo solamente le dije esto, mira, no me cuques porque no te voy a dar la segunda parte ahora. El domingo pasado se quedaron esperando. Cuando salí afuera, uno de ellos me dice, ven acá, no me diste la segunda parte. Y dije, no, lo que pasa es que había que hacer un interludio, había que poner una introducción. Así que la próxima es esa segunda parte. Si usted se siente identificado, pues dé gloria a Dios. Si a usted le picase, ¿verdad?, dice aush y da una alabanza. Amén. Sí, amén, pastor. Dice así ese versículo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que. Ahí está. Habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías. Aquí estamos, Señor, delante de ti, una vez más, adorándote, exaltándote, bendiciendo tu nombre. Hemos cantado, hemos logrado, Señor, afinarnos y conectarnos. Hoy quizás, Padre amado, como ya dije, Señor, gracias a ti, nuestros recuerdos nos han bendecido y tu presencia, siendo real, se ha manifestado. Porque no son mis recuerdos lo que te atrajo, fue que tú eras real y te pude encontrar. Una vez recordé la bendición, Señor, de haber sido ministrado por estos himnos. Ahora me siento a la mesa con mis hermanos, sírvela, bendícenos, ayúdanos, edifícanos. La tuya será la gloria, la tuya será la honra. Aún aquellos que nos puedan estar viendo, Señor, bendíceles. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede usted sentarse.
Solo para comenzar a ir a él calentando, mirad, yo le había dicho a usted la semana pasada que prestar atención. Préstale atención a algo. Soy de los que enseño, soy de los que creo, soy de los que aprendí, que vivo. Si no logro ver lo que la Biblia dice, voy a tener que dedicarle atención al asunto. Porque esto no es si la Biblia tiene o no tiene razón. La Biblia es la verdad. Estoy partiendo de esa premisa con usted. ¿Usted cree que la verdad está en la Escritura? Usted no ha caído en el juego de los que dicen que aquí hay discrepancias, que aquí hay errores, que esto lo hizo un hombre. Yo no caí ahí. Yo sigo creyendo que es fidedigna, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, le tengo que prestar atención y tengo que dedicarle mayor atención si no veo lo que dice ahí cumplirse en mi vida. Ese es el norte de un creyente que no está siendo entretenido y que no está jugando al creyente. Y que lo que no aprendió es decir, si lo aceptas ya se acabó todo. No. Cuando lo aceptaste, comenzó una peregrinación que día a día te desafía a confirmar que lo que aquí dice es verdad. Amén. Y ese fue nuestro mensaje final, confirmando la verdad de Dios en nuestra vida. Hay que confirmarla, amado. Así que esto no quita. Lo próximo que resalto, ¿cuál fue la palabra? Habitar. Esto no es temporero, esto no es un brinca-brinca. Esto no es que vengo hoy y vuelvo mes que viene. Esto no es que vuelvo hoy y la semana que viene voy a otro lado. Esto no es que estoy buscando dónde encontrarme con Dios. Porque dice que esto se va a cumplir cuando le presto atención y cuando habito. Cuando soy parte de. Amén. Entonces, también quiero recordar, David lo vivió y por eso lo expresa. ¿Dónde lo vivió? Cuando Dios comienza a enderezar la nación, que estaba sometida al engaño de Saúl, a lo que fue su actitud, y el pueblo empezó a dividirse, y en un momento dado están peleando los hombres de Saúl contra David y los de él, que si usted recuerda, eran los rechazados por toda la sociedad. ¿Qué logra ver David cuando es ungido tanto en Hebrón como en Jerusalén? Y finalmente la nación se une. Él vio el derramamiento de Dios, la bendición de Dios fluir en la nación. Y él entonces nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él lo vio. Y como ya usted sabe, lo comparo con la unción sacerdotal sobre Aarón y con lo que es el rocío de Hermón en aquellos años, ya que en esta época advertí que ya usted lo que ve son edificaciones en esa zona que antes era tan bendecida por como dice este salmo. Lo otro que hay que resaltar o recordar es que cada una de esas tribus se reunía de sus lejanas tierras donde estuvieran para ir a celebrar las fiestas a la capital. Y usted tiene que recordar o comprender o entender que ellos no celebraban la fiesta, gracias, cuando sencillamente llegaban a la capital. Usted no puede pensar que en la peregrinación era todo una cara montada, era toda una situación adversa para llegar allí, entonces cambiar el rostro y celebrar, llegué a la fiesta. ¿Okay? Si usted ha notado en este fin de semana que hay una llamada fiesta en Puerto Rico, usted ve a la gente en donde quiera que está hablando, voy a llegar a... Pero usted los ve en el rostro, ya que el ser humano es emocional, usted los ve desde que están preparándose a la expectativa de lo que va a faltar en esa fiesta. ¿Verdad que sí que lo ha visto? Yo ayer estuve en un lugar en el centro de la isla y todo el mundo hablaba de, ay, vamos para la fiesta, vamos para la fiesta. Y decía, pero estamos aquí también, vamos a celebrar fiesta aquí. Y la gente está en una expectativa. Pues David me está diciendo algo que yo tengo que comprender. Cada vez que la nación se reunía para las fiestas, la armonía traía bendición a sus vidas. Por eso él puede decirnos esto, porque él lo vio, lo palpó. ¿Okay? Ahora bien, lo que él está diciendo se lo revela el Espíritu, se logra alcanzar aquí en la tierra y sabemos que la nación de Israel es ¿quién? El pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Dios en la tierra hizo de repente anexo, pacto
y decidió bendecir a este pueblo. O sea que había una conexión con el cielo. Nosotros no teníamos esa conexión. Y cuando nosotros hacemos conexión, todo, y permítame usar la palabra muy conocida, todo como que es mentira, todo es de plástico, todo es un engaño. Nuestras relaciones no son la que la Biblia describe, sino es como una que depende de lo que tú me des para ayudarte, y depende cuánto yo me identifico contigo, cuán bien me caes. Ahora, entonces, la realidad aquí en la tierra es que cuando nosotros nos reunimos, lo primero que vamos a ver y chocar es que la naturaleza humana. Nosotros lo que chocamos es con nuestra naturaleza, con lo que nuestro estuche es. Con lo que nuestro estuche es. Si yo soy parado, ¿qué usted va a ver de mí? Mira ese, se cree Coca-Cola. Y no llega a Samcola. ¿Verdad que sí? Eso es lo que usted va a ver. Adiós, mira. Mira a ese, qué orgulloso. ¿Sí o no? Eso es lo que vemos. ¿Qué se manifiesta en la reunión de los seres humanos? Esa naturaleza. ¿Qué se manifiesta con ellos? Los celos. La naturaleza, la competencia, la contienda, la envidia. El que tú me miras, yo te miro. El que tú me haces, yo te hago. Esa es la realidad. No estamos exentos. Vaya al trabajo. Le mencioné, se lo mencioné la semana pasada. ¿Qué ocurre en el trabajo? Estas cosas, hay celo, hay competencia, hay envidia, hay traición. Si alguien quiere mi puesto, me serrucha el palo, habla por mi espalda. Esa es la realidad del ser humano. Y yo no la traigo para condenarlo a usted, sino para que entonces no se me quede superficial con un mensaje que comenzó la semana pasada y que pretende continuar hoy. Que usted salga de la iglesia y usted decida prestarle un poquito más de atención, mirar detenidamente, ven acá en la iglesia, ¿qué yo estoy viendo? Porque si usted está viendo lo segundo que he dicho, ni necesita tomar cartas en el asunto, que el pastor no va a poder ayudarle. Que el predicador, como el viernes, que fue un mensaje muy bueno, muy exquisito, palabra de Dios, tampoco le va a poder ayudar. Le toca a usted. Le toca a usted. Señor, mira, yo lo que estoy viendo aquí es todo el tiempo es contienda, yo lo que estoy viendo aquí es dimes y diretes, yo lo que estoy viendo aquí es esto, yo necesito ver lo que David me dice que se debe manifestar. Bendición y vida eterna, como dice al final. Lo bueno y lo delicioso tuyo. Amén. ¿Ve? La realidad de la iglesia es otra. ¿Y qué pasa? Que Dios me dice, a pesar de que esa es nuestra verdad humana, a pesar de que esa verdad humana está ahí, Dios me dice, habita. Pero debes de estar de acuerdo conmigo, y usted debió haber escuchado, incluso debió haberlo sentido en alguna ocasión, el que yo por eso me voy temprano de la iglesia. Yo termino el culto y me voy, yo no quiero grupito. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estás peleando. O pones mano a la obra hasta que recibas lo que Dios te dice que vas a recibir. O sigues huyendo en la dinámica porque no quieres pagar el único precio que nunca será de sangre, porque Cristo pagó el precio de sangre. Nunca lo vas a pagar así, sino el solamente esforzarte hasta que yo vea que lo que dice la Biblia es cierto. Ven acá, grandulón. Andrade, tú. Mira, ahora sí hizo él lo más que él. Mira. No, no, Robert. Yayantor está allá atrás. Vente acá arriba que te vean. Estamos habitando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía. No tenemos que estar uniformados. No tenemos que vernos igual. Incluso no tenemos que pensar igual. ¿Qué Dios quiere? Que adoremos juntos. Que adoremos juntos. Pero hoy mi moña se levantó. O la mía, hoy. Y cuando llego a la iglesia o cuando llego a la reunión de los santos, no te voy a dejar caer. Ahí. ¿Qué va a hacer él en represalia? Atrévete tú también. Dale, hazlo. ¿Qué va a hacer en represalia? ¿Cuál va a ser mi conclusión? Él me empujó. ¿Qué va a hacer él? No, acá. A ellos le tienen miedo al altar. ¿Qué va a hacer él? Ahora está enojado conmigo. Antes estábamos así. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer él? Estos artistas para el cine mudo, vamos. ¿Ok? Ay, me estoy como que ayudando en el mensaje, ¿verdad? ¿Lo notó? ¿Qué va a ir pasando mientras ese chisme se da y esa contienda se da y ese dime y direte? ¿Qué va a seguir pasando? ¿Qué dice la Biblia? Que ahí Dios va a enviar bendición y vida eterna. Dios lo puede romper. Pero si esa revelación no está, ¿qué va a pasar? Tú te quedas ahí y yo voy para acá. Nos separamos. ¿Por qué nos separamos? Porque ninguno quiso creer lo que la Biblia dice. Que a pesar de que estamos rozando, aquí está nuestra victoria. La mentalidad humana le va a decir al catedrático que vive bajo el pensamiento de que la matemática es perfecta. Voy a usar tu atributo, no, oye, no lo tenía pensado, pero me cae muy a tono, muy certero. Que tiene una mentalidad de que 2 más 2 es 4. Él va a decir, esto no se resuelve. Y la tendencia es esta. Andrade, que lo que le gusta es el mollero, él dice, yo intenté a todas, yo que soy el de la moña parado. Dios busca uno. Y ese uno dice, pero es que Dios es más que mi razón. Es que Dios dice que en la reunión va a traer vida eterna y bendición. Y de repente le deja permiso al Espíritu para decir, yo te puedo transformar. ¡Ah! Clásico. El que siempre tiene que cambiar soy yo. Hello. Clásico, no se haga el que no. Clásico. Dios no está tratando de revelarse para humillarte.
Dios no se te ha querido revelar para sencillamente te pisoteen. Entonces, ¿qué pasa? Pero mientras él piense que ¿por qué yo? Él vuelve otra vez. Andrade sigue viradito. Y yo también. Seguimos encontrados. ¿Por qué? Porque al primero que Dios tocó dijo, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué no Andrade? Porque no es el pastor, que él es la cabeza. Entonces Dios vuelve y dice, mira, es que no te transformo para humillarte, sino para que madures y crezcas, para que seas libre, para que lo externo no te afecte. Entonces de repente, él hace, esto no es para humillación, esto es para bendición. Entonces él le dice, mire pescado. Lo dije yo. ¿En tu casa te lo dicen? Discípula mía, ya tú sabes. Mira, no podemos dejarnos llevar. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice Andrade, ¿por qué? Si el pastor fue el que me empujó, él es el que no me saluda, él es el que no me busca. ¿Lo quiere más clásico, más clásico? Yo tengo también el llamado. Yo también soy ministro. Y de repente la revelación de él, de repente lo que él pudo permitirle a Dios que colocara la semilla en él, da fruto. Yo dije la semana pasada que hay mucha gente, como dije, que se prefiere ir si siguen sus vidas aisladas y piensan que esa supuesta tranquilidad y ese no rozar los lleva a las alturas. Eso nada está más lejos de la verdad. A la altura se llega rozando, rozando, rozando. ¿Sabe lo que está ocurriendo? Las piedras del río se alisan cuando están chocando. ¿Bajo qué? Bajo la corriente del agua. ¿Y qué es la corriente del agua? No otra cosa que el Espíritu Santo. Rompiéndonos. Pero para yo permanecer al lado de este hombre, que su manera de ser a mí no me agrada, yo tengo que seguir recordando, es que la amistad y mi acercarme a él, mi amistad con él, mi relación con él, el sentarme a la mesa con Dios, con él, es suficiente para experimentar la bendición de Dios, lo bueno y delicioso de Dios. Gloria a Dios. Lo bueno y delicioso de Dios no es la aparente prosperidad y el sentarme aislado y el formar otro grupo. No, mi bendición. ¿Qué bendición? Ni que 8 cuartos, diría mi padre. ¿Se acuerda de esa frase? ¿Verdad que sí? Mi bendición está aquí. El permitirle a Dios transformarme porque no me gusta su manera de ser. El pensar que el mejor soy yo cuando él quizás está igual que yo diciendo, él dice que yo le caigo mal, pero él no sabe cómo me cae a mí. Él ve que el hombre dice, pero, ¿qué le pasa conmigo? ¿Ve? ¿Y cuál debería ser la aspiración del creyente? Si Dios me sembró en este lugar, si Dios me sembró en este lugar y lo sembró a él en este lugar y lo sembró a él en este lugar, no es para que uno nada más dé fruto, es para que los 3 den fruto. Y parte de ese fruto va a ser que cuando yo lo vea, lo pueda mirar a los ojos. Ese fruto va a ser que cuando yo lo mire a los ojos, independientemente a él le falte o a mí me falte, nos podamos
abrazar. Nos podamos abrazar y soportarnos como dice la Biblia y tolerarnos como dice la Biblia. Es cierto que lo que del cielo viene no va a pasar por arte de magia. Es cierto que nuestra humanidad está aquí presente mientras estemos en este estuche. Es cierto que hay cosas que usted no las va a poder manejar. Pero Dios está diciéndole a esta iglesia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. No mires mi equivocación, no mires mi carácter, no mires mi actitud, no mires nada más lo malo y comienza a ver lo de Dios en mí y ayúdame a cambiar. De repente entre él y yo empieza, porque él fue el último que llegó. ¿Quién lo metió en el bochinche a él? Lo metió Andrade. Andrade fue el que lo metió. Entonces él se fue en contra mía y quizás sea lo más facilito. Y él dice: espérate, el pastor no es como Andrade dijo. Ve, ya nos abrazamos. ¿Qué va a hacer ahora él? Vamos a seguir en la reunión de los santos y de repente, aquí. Y de repente va donde Andrade a decirle: mira, pescado, el pastor no es como tú dices, papi. Te quieren sacar de la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces hay una reconciliación. ¿Y qué ocurre ahora? Que Andrade deja que esa palabra le trabaje, deja que la palabra lo rompa, ya el orgullo se va por el chorro y entonces viene donde mí. Yo fui el que lo empujé primero, pero él no le importa ya, él viene a donde mí y me abraza. Y me dio hasta el beso. ¿Sabe cuál es el problema? Y estamos en la intro. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted, y así, mire, amado, a veces uno tiene temor como pastor y yo sigo teniendo los mismos temores aunque lleve los años que llevo. Y empecé tratando de decirle a usted: mire, aquí no estamos hablando de usted, porque hace más de 2 semanas hay un mensaje. Pero yo quiero que usted entienda de parte de Dios. Si esto seguía, el problema está en que Andrade se enoja conmigo y me empuja, me saca. Ya su corazón está contaminado. ¿Sabe lo que va a pasar? Ahora termina enojándose con él. Ahora vemos 2. Venga acá, dama mía. Me apoya aquí. ¿Sabe qué va a pasar? Ella no estaba en la novela. Ella no hay que... No, pero yo pensaba que ibas a subir automático. Qué bueno. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a enojar con ella, sin ella ser parte de. Porque cuando tú no resuelves el primer enojo, tu corazón se corrompe por completo. Y terminas enojándote con todo el mundo. Yo puedo seguir llamando a toda la iglesia uno a uno. Y si este corazón no se arregla con todos y con cada uno de nosotros, se va a corromper el problema. Así lo dice el Señor. ¿Ok? Yo no estoy jugando con esto. Cuando te corrompe el corazón con uno, se corrompe con todos. Y yo repito, puedo seguir, mire, puedo traer a Santiago. Que el que se enoje con Santiago merece el padedón. Pero te vas a terminar enojando con Santiago. ¿Por qué? Porque no es Santiago el problema, no es este matrimonio el problema, no es el pastor este problema, no es la esposa que le dijo pescado, no. El problema está en que no has resuelto tu corazón. Ahora, ellos tienen que tener un cuidado. Porque yo lo puedo despachar y decir: el problema lo tiene Andrade, que no se enojó con nosotros. Ellos pueden decir eso. Pero cuidado. Porque si no hay discernimiento de entender que él está bajo una trampa, lo que lo lleva a él a la condición, te agarra a ti también.
Entonces, usted de repente escucha un mensaje como el que se está dando ahora a principio de año. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Y usted dice, qué bueno, ni qué delicioso en la iglesia. Si aquí lo que hay es un dimidirete. Y claro está, me vas a rechazar el mensaje. Me lo vas a rechazar, vas a empezar a hacer muecas. Vas a estar incómodo en la silla. Sí, vas a estar. ¿Cuándo va a acabar? Dile que se calle la boca. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has entendido que hay un Dios que sabe que sin Él nada es imposible hacer. Esto es de Dios y por Dios. Y por eso es que su pastor rechaza tanto el que caigamos en la trampa del modernismo y de la teología moderna, del entretenimiento y de lo que es apariencia, porque yo sé que en un lugar donde la palabra de Dios no fluye, usted no es transformado. Lo único que va a evitar que esto se siga ramificando, ¿sabe lo que es? Arrepentimiento. Porque el arrepentimiento va a llevar a Andrade a decir, me enojé con el pastor primero, ya voy con este matrimonio, ya voy con Santiago, ya voy con mi mujer, puedo terminar divorciado, me voy a quedar sin la soga y sin la cabra. Yo no sé cuál es ella, si la soga o la cabra, pero una de las dos. Y me voy a, y más aún, ¿sabe qué? Que ya yo le había dicho a la iglesia de parte del Señor que Él nos congregará. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y lo que yo estoy hablando aquí no es para la iglesia, no es para la organización, perdón, es para una iglesia que tiene la expectativa del cielo. Y en el cielo no hay parcela. Hay muchas iglesias, oh sí, hay muchas iglesias, no hay problema. Pero el problema, si estoy diciendo que si Andrade no resuelve, termina enojado con todo, ¿sabe lo que va a pasar? A cualquier iglesia que Andrade se vaya. Muchas gracias, Andrade. Déjaselo ahí a ellos servido en la mesa. Gracias, matrimonio. Se la traje para que... Muchas iglesias. Y un Dios soberano que cuando dice que lo que tiene para ti es bueno, no descansa hasta mostrártelo. La historia de la Biblia me dice a mí que lo que nosotros creemos que ocurrió en el Edén ya se acabó. Y cuando yo enseño sobre lo que pueda deparar el futuro en la Escritura, siempre digo esto. Va a llegar el momento, y específicamente en ese milenio, que muchos dicen que ya estamos, bla, bla, bla. Cuando llegue ese momento, Dios le va a demostrar a la humanidad presente que lo que Él planteó en el Edén era perfecto. Dios no va a descansar hasta que te demuestre a ti que sus planes para ti son perfectos y que son lo mejor. Entonces, lo que usted y yo hacemos es dilatarlo. Dilatarlo. Y seguimos dando traspiés. Y el enemigo riéndose de nosotros porque él dice, mientras los tenga entretenidos en el dime y direte, no van a ver lo bueno y delicioso que yo perdí en el cielo. Él fue el primero que lo perdió cuando fue expulsado del cielo. Dios prometió congregarnos. Dios prometió con esa frase completar su obra en nosotros. Entre estos dos varones, Dios los confrontó, Dios los mandó. Estoy usando el drama todavía, y Dios los rompió, Sencillamente, ¿sabe lo que hizo? Un mensaje de hace mucho tiempo que se ha traído no solamente por mi persona, sino por otros predicadores. Dios sacó pan y vino de José. Dios sacó pan y vino de Andrade. ¿Para qué? Para inventar a otro.
cuando Dios me restaura contigo, alimenta a los demás. Amén. ¿Vamos ahí? Sí, vamos hasta ahí. Sí, pastor, qué bueno. Este pedacito va. Déjeme remontarme para allá. Ya, esa era la intro. Yo creo que la puedo pasar. Déjeme remontarme a un personaje que de alguna manera esta Navidad sí fue nuestro personaje estrella por el milagro del cojo que Dios enderezó. Lo que comenzó como un cojo que Dios endereza se ha quedado conmigo y necesito para que entonces comprenda la interacción entre nosotros tres mucho mejor. Hablo de Simeón. Mire, esta mañana me tocaba leerme una porcioncita en el Génesis 48 y cuando veo Génesis 48, mire lo importante en la época pasada de la primogenitura. Jacob está orando por Efraín y Manasés y le dice a José, iba a orar por ellos y le dice a José que Dios había sido bueno. Y estamos hablando ya viejito Jacob, viejito, anciano. Y le dice a José, José, Dios ha sido tan bueno que me ha dejado ver tu descendencia y ahora puedo abrazar a tus hijos, y los compara con Rubén y Simeón, que son sus dos hijos. Primero, es el primogénito y el segundo. Quiere decir que a pesar, y oiga esto, porque esto de verdad que debería de causar un efecto en nosotros. Quiere decir que a pesar de que le tuvo que quitar la primogenitura a ambos, en el corazón de Jacob había algo de lo que no podía desprenderse. Y lo explico. A pesar de que habían perdido espiritualmente su primogenitura, no había nadie que le despintara que eran el vigor y la fuerza del hombre que Dios había llamado Jacob. Entonces, ahora vea el conflicto de lo que pueda hacer comprender a Simeón mejor. Cuando sabes que algo no está correcto en tu interior, aunque tu entorno te siga recordando a lo que fuiste llamado. ¿Me expliqué o no me expliqué? Debió haber volado una Pamela. El mundo se va a encargar de recordarte de dónde has caído y lo que has perdido. Por eso es lo importante de los hermanos juntos en armonía, porque cuando nos reunimos le permitimos a Dios restaurar lo que ya pasó, enderezar lo que está torcido y hacer cosa nueva. Aquí Dios no te trajo a pelear conmigo, a discutir conmigo. Aquí Dios te está trayendo para restaurar tu vida de aquello que solo Él y tú conocen. No hay mejor lugar para chocar. Porque quiero que sepas que aunque no estés aquí, en el trabajo vas a chocar. Y en el trabajo Dios no está. En el vecindario vas a chocar. Hay gente que no va a las fiestas de la familia porque chocaron. Y siguen chocando donde quiera que va. ¿Sabes por qué vas a seguir chocando? Porque es Dios que te quiere traer a casa para enderezar, para restaurar, para bendecirte, para levantarte y devolverte lo que la vida te quitó. Jacob se expresa. Ahora regreso a la historia que ya conoce. Simeón se entera que su hermana Dina ha sido violada. Su papá prefirió llegar a un acuerdo a vengarse. El acuerdo era: si ustedes se circuncidan, forman parte nuestra. Y borrón y cuenta nueva. Él también se percata de que tanto la hija como el hijo del clan de los heteos se habían ligado en amor. Simeón no quiere aceptar eso. Simeón tiene hambre y sed de venganza.
Simeón no sabe que cayó en la trampa. Se lleva enredado a Leví. Alguien debería haberme preguntado en las pasadas semanas que estamos en esto, pastor, pero tú no mencionas a Leví. ¿Sabe por qué no necesito mencionar a Leví? Porque de Leví nace un sacerdocio y él recibe su liberación a través del mismo, a pesar de que necesitaron a Jesucristo al final. Eso es otra historia. Mi problema es Simeón. Porque cuando termina de asesinar al último, la culpa cayó sobre él. ¿Qué yo he hecho? Tomé la venganza en mi mano. Traicioné el honor de mi padre. De ahí en adelante su padre se tiene que ir de la tierra prometida y moverse. ¿Por qué? Porque su hijo lo había traicionado. Ahora imagínese usted que en vez de llegar a Jerusalén en fiesta, vas en una caravana con la culpa. Caminas por la tierra con la culpa. Llegó la hambruna, llegaron los tiempos de José. Fueron a comprar alimentos. Ellos dijeron, ¿qué le pasa a este hombre? Parece que lo que le hicimos a nuestro hermano nos persigue. ¿Quién se quedó preso? Simeón. No se quedó preso una semana. Se quedó preso mientras al otro lado su papá procesaba. Para que se goce. El que tenía que mandar a Benjamín de vuelta porque Judá había dicho que tenía un hermano menor. ¿Cuánto le tomó al viejito procesar? Que tenía que mandar a Benjamín lo suficiente para que volviera a haber escasez. Toda la provisión que habían llegado, alguien tiene que estar oyendo. Porque vas a seguir tratando de manejar los asuntos a los que le tienes que prestar atención mientras te quede provisión. Pero ¿sabe cuál es el problema? A nosotros se nos acaba la provisión. ¿Saben quién es el único que no se le acaba? Aquel que es eterno, Jesucristo. Por eso es que no lo podemos sacar de la ecuación. Y eso es lo que nos está queriendo enseñar la historia de Simeón. Simeón trató de manejar hasta el punto que ahora está en la cárcel. Y Dios no nos quiere en la cárcel. Y nos quiere demostrar las consecuencias de la cárcel. No era culpa ya de Simeón. Él ya no era el que lo causó. Él llegó a Egipto y no abrió la boca. ¿Quién estaba a cargo de las conversaciones? Rubén. ¿Quién estaba a cargo de las conversaciones? Judá. Simeón no habló. Es más, si usted no sabe que está en el linaje, usted no sabe que él fue allí también a buscar alimento. Pero cuando Dios te quiere libertar, te provoca. Pero cuando Dios quiere revelarse, te sacude. Simeón, andas errante con la culpa, andas errante disimulando, andas errante aparentando. Vamos a resolver el problema. ¿Cómo lo vas a resolver? Te voy a meter a la cárcel. Meses más tarde, hasta pudo haber pasado el año o cercano al año, X tiempo, llegan sus hermanos con mayor dinero y su hermano menor para comprar más alimentos. Sacaron a Simeón. Ahora Simeón es libre de la cárcel física, pero le queda el quebranto. Y ya usted conoce el fin de mi historia. Todos los días en el templo, todos los días en la iglesia. Todos los días buscando el rostro de Dios hasta que se cumpliera la promesa. ¿Cuál promesa? Abrazarás al niño. Tus ojos lo verán. Yo peco con decirle, yo pregunto, yo pecaré a su persona con enseñarle que venga a la iglesia, no a verme a mí, a que yo lo entretenga, no a que el grupo de adoración lo entretenga, sino a usted lograr ver, y más que ver su promesa, ver al niño.
Y más que ver al niño, ver a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, yo peco con decirle que usted viene a eso. No, yo no creo que yo peco con eso. Entonces, ahora hay un Simeón que usted debe de entender por qué la insistencia. Cuando usted está claro de lo que necesita, cuando usted está claro que esto es más profundo que dinero, que riqueza, que poder, que fama, que éxito, que reconocimiento. Cuando usted está más seguro que nada en la vida, que lo que yo necesito es que Dios me saque de la cárcel. Usted lucha por ello. Y ya usted no juega a un cristiano. Ya usted no juega al que más sabe. Usted no se conforma con unas frasecitas. Dios te bendiga, o bendecido, o Yeshua, o X, Y, Z. ¡No! ¡No! Yo no me voy a conformar con sentarme ahí por una profecía. Yo me voy a conformar con ir a la casa de Dios a verlo a Él. Yo necesito verlo a Él. Que me cambie el corazón, que me ayude a perdonar, que me ayude a sanar, que me ayude a dejar lo que en oculto sigo haciendo. El mentir, el manipular, los miedos, las inseguridades. Yo quiero un encuentro con Jesucristo. Yo quiero encontrarme con mi Dios. ¿Por qué mi énfasis? Porque Simeón estuvo yendo todo ese tiempo al templo, y el día que Jesús entró, se lo encontró allí, lo abrazó, lo tuvo en su regazo, cambió la espada, cambió la culpa, vio al Salvador. ¿Y cómo tú lo sabes, pastor? Porque dijo: ahora puedo cerrar mis ojos. Se acabó mi culpa. Me quitaron la carga. Entonces, venimos a la iglesia y seguimos diciendo que estamos bien, que los que están mal son los demás. Entonces, hay otro fenómeno, porque algunos de nosotros nos atrevemos a decir: ok, cámbiame a mí. Me voy a poner de acuerdo con el pastor, pero no le damos tiempo al Señor a decirle: perfecto, te voy a cambiar. Pero déjame revelarte en lo que yo te quiero cambiar, no en lo que tú me vas a permitir cambiarte. Alaba. Porque Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo Dios. Se trata de Él y no de nosotros. Amén. Para que lo entienda mejor, nos gusta María y nos hablaron de María. En la Navidad nos hablaron de María. Y nos hablaron de su embarazo. Y mire, hubo películas y hubo series y hubo mucha animación en las redes respecto a lo de María y la persecución y los fariseos que la quisieron asesinar y los tradicionalistas que la quisieron apedrear porque había fornicado, etcétera, etcétera. Pero nadie sabe cómo usted puede soportar todo eso. Yo llegué a hablar, claro está, del hecho de que cuando los pastores llegaron y cuando los magos llegaron, ella atesoraba esas cosas, pero todo comenzó con algo que había atesorado que le damos poca atención. Hágase conforme tus palabras. Mi primera conexión es con la palabra. No hay cambios sino... Usted no me puede decir que usted está en la voluntad de Dios si usted abandonó la palabra. Y si usted es de los que la lee repartiendo el bacalao, usted tampoco me puede decir que entró en el llamado proceso. La victoria de María comenzó cuando le dijo al ángel: hágase conforme a su palabra. Pastor, la teología dice que tienen que haber dos eventos similares. Perfecto, te lo tengo. A mí me gusta, y el próximo del que voy a hablar, de Pedro. Yo dije que yo tenía que darle la segunda parte al que me preguntó aquel día. Pero la vida de Pedro comenzó cuando en una barca le dijo al Señor:
he pescado toda la noche, estoy aborrecido, estoy patidifuso, estoy estupefacto, me apesta la vida, me odio, quiero salir corriendo. Todas esas frases, bien boricua. Pero al final de todo le dijo, mas en tu palabra, tírale la red. Una iglesia sin palabra, un creyente sin palabra, no me va a convencer de que está caminando conforme Dios le dice. Para que el mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía sea efectivo, usted y yo nos tenemos que mirar en la palabra. Y no puede depender de lo que yo te predico aquí, o sea, el miércoles, el viernes o el domingo. No puede depender de que viene un retiro y ahí es que tú pagas el precio. Y que viene otro retiro en septiembre y ahí yo pago el precio, no. Esos son los complementos. Si usted quiere ir para el cielo, la voluntad de Dios para usted debería ser agradable y perfecta. Y usted y yo deberíamos de caminar en pos de ella. La vida de María fue victoriosa porque dijo, hágase conforme a su palabra, y se rindió. Sabía que le iban a apedrear, que le iban a maldecir, que le iban a rechazar, que le iban a señalar. Mire, la voluntad de nosotros, ¿sabe lo que hace? Afecta a nuestra familia. ¿Sabe que su papá, su mamá, sus hermanos también fueron rechazados de la adoración en el templo y fueron rechazados de todo lo que esa sociedad decía? O sea, de todo lo que el pueblo judío podía establecer, esa familia completa se afectó porque una mujer decidió decir, hágase en mí conforme a tu palabra. Pero eso no la detuvo. Y hoy la admiramos. Y hoy la reconocemos. Y más tarde entonces cada vez que alguien le hablaba, lo atesoraba en el corazón. Para que cuando lo viera en la cruz, se pudiera sostener. Quiere decir que entonces las experiencias con la palabra nos servirán a nosotros. ¿Sabe para qué, amado? Para sostenernos en el día malo. Amén. Ahora, ese Simeón, eso es lo que ocurre aquí. Un Dios que nos conoce, un Dios que nos ve, un Dios que sabe nuestros secretos, conoce nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras luchas, etcétera. No voy a volver a llover sobre mojado. Y nos lleva de la mano, como llevó a Simeón, hasta que nos liberta. Ese debería ser mi norte. Yo tuve que reconocer. Yo les he predicado a ustedes de las capas por eso. Yo dije, si yo voy a tener que ponerme de ejemplo para que usted finalmente me entienda. Y cada capa, aún mi profesión era una capa, yo se los testifiqué a ustedes. Cada detalle en mi vida que yo pudiera considerar que es una fortaleza o que para mí era una fortaleza, en el Señor deja de serlo, se convierte en obstáculo. Entonces comenzamos a dejarnos trabajar por Dios. Nuestras actitudes mejoran. La armonía llega. Antes rozaba contigo, ya no rozo. Se supone, no conteste, que ahora yo no le caiga mal como le caía antes. Dije que no conteste. Se supone. No tengo aureola, así que entiendo que deberíamos haber alcanzado el happy medium. ¿Ve? De eso es que esto se trata. Entonces, eso me lleva a esa porción que había comenzado a hablar y dije que terminaba hoy. No es que termino la serie, aunque ahora yo tengo receso, pero que termine el asunto de Pedro que ya habíamos dejado a mitad ya. Vuelvo a ese capítulo de Marcos, de Marcos 5, donde Jesucristo tiene este encuentro. Creo que es Marcos. Y ahí está Pedro recogiendo sus redes, como dije. El mismo Pedro que le dice, más en tu palabra echaré la red. No sin antes tener que ser trabajado con Dios. Días antes,
O semanas antes, Pedro le habían cambiado el nombre, pero eso no le movió las azucenas. A él no le importó mucho. Él está en su crisis, estaba pescando, falló toda la noche, las deudas lo abruman, la esposa debió haberlo abrumado, la suegra debió haberlo abrumado, los cobradores y los impuestos también. Así que él lo que quiere es recoger las redes e irse a su casa. Jesucristo magistralmente se había acercado a él para hablar. Uno de los mejores escenarios para Jesucristo hablar era en las barcas. Hay varias otras historias de él que se dan en las barcas. Así que está en la orilla y le dice: Pedro. Y mire el lenguaje. Mire el lenguaje que debió haber ocurrido. Pedro, yo sé que te quieres ir, pero yo quiero entrar a tu barca. O sea, Pedro, yo sé que tú te quieres ir, pero yo quiero entrar a tu vida. Lo único que vas a necesitar hacer, Pedro, lo único. Y yo me imagino a Pedro ahora. Déjeme ponerme en el lugar de Pedro. Estoy cansado. Toda la noche en vela, no he dormido. Quiero dormir. Tú me entiendes, tú me comprendes. Dejamos esto para otro día. Pero me parece que hay un Dios con otro tipo de lenguaje que entonces me empieza a mirar y me convence a que me quede. O que me dé a entender: Carlos, ¿sabes qué? No te voy a dejar ir. Yo te voy a mostrar mi gloria. Ok, Señor, entra. Pedro terminó diciéndole: entra. Mire, le quiero adelantar. Todo lo que Dios pide es: déjame entrar. A ti Dios no te va a pedir más nada. Se lo voy a probar por la palabra. Déjame entrar. Porque en la relación con Él, lo demás será por añadidura. La presencia de Dios impactará tanto que Él no tendrá que decirme: entrégame. Yo le entregaré. Por eso es que le estoy diciendo: evalúese y confirme la fe en su vida. ¿Por qué? Porque si todavía estás peleando, si todavía te resistes, si todavía te estremece, es porque no has entendido que esto se trata: hágase conforme a tu palabra. Pedro, déjame entrar a la barca. Ah, bien, chico, ya me ganaste, entra. Buah. Pastor, ¿por qué te ríes? Porque Pedro pensó que se dio, no sabe que Dios le ganó. Interacción, se termina el sermón. No sé cuánto más duró el sermón. No sé, repito, no dice la Biblia cuánto más duró. Pudo haber durado 2 minutos, 5 minutos, 1 hora. Pudo haber dicho punto final y lo único que quería era entrar. No lo sé. Lo importante es que ya está dentro. Y cuando Dios ya está dentro, cuando usted le dice a Dios: entra, y Él entra, créame que hay cambios. Eso ocurre en la reunión de los santos. Hay un Dios que decidió entrar a esta barca. Y ese es el Dios que yo no quiero que se baje de ella. Yo no quiero que Dios se vaya de este altar. Porque el día que Dios se vaya de esta casa, mis palabras sin estudio y sin nada no tendrán efecto. Los predicadores no tendrán unción. ¿Sabe por qué? Porque eso lo da Dios. Es el Espíritu Santo el que ministra desde este altar. Y sea que hable 5 minutos el Señor en la barca, o sea, hable 2 horas, serán suficientes para cambiar. Terminó su mensaje. Es que me imagino a Pedro rascándose la cabeza. Pero mira, para esto se trepó aquí. Inmediatamente terminó, le dijo: boga mar adentro. ¿Para qué? Nos vamos a filosofar. Ve, porque mi llamado es uno profundo. Y ese de los llamados profundos, boga mal adentro, es sencillamente obedecer una palabra. Es más, ¿lo quiere más complicado? Se lo complico más. Déjeme complicarlo más.
Boga mar adentro significa lo profundo en tu ser y en el mío que están escondidas las cosas. Vamos a bogar más adentro. ¿Para qué? Para empezar a sacar la basura que hay acumulada allí. Pastor, vuelve a la teología y refuérzalo. No voy a entrar en mi amiga, pero la voy a mencionar. Mi amiga la samaritana y el pozo. ¿Dónde están escondidas nuestras cosas? En lo profundo del corazón. Lugares que ni a usted y a mí nos gusta visitar. A mis miedos yo no los quiero visitar. A mi pasado, a mis errores, a mis metidas, no, yo no las quiero recordar. No quiero. Pero Dios le dijo a Pedro, ponga mar adentro. Y allá adentro vamos a tirar las redes. Pero Señor, te dije que yo llevo toda la noche pescando y no he pescado nada. Tírala. Ok, te voy a obedecer, en tu palabra lo voy a hacer. Vuelvo a la clave. No es porque eres buen pescador, no es porque sabes tirar la red. Yo no sé tirar esa red, ¿sabes? La red de la que están hablando yo no la sé tirar. Es más, tiene un nombre, no viene al caso. Yo no la sé tirar, así que no se trata de que Pedro sabía tirarla. Es más, Pedro pudo haber... Mire, yo estoy seguro, ¿sabe qué hizo Dios? Dios lo llevó a un lugar donde la sabiduría de Pedro le decía que no habían peces. Porque cuando Dios te va a desbaratar, no te lleva donde es el banco. Es que Él sabe que ahí hay un banco de peces. No. Te va a llevar donde no hay banco, donde no hay posibilidad de peces, donde uno que no es pescador te dice, solo tírala en tu palabra, aquí en la profundidad de mi ser. ¿Y sabe lo que sacó? Cientos de peces. Al punto que la red se iba a romper. Y uno dice, ¿qué le pasa a este hombre? Del tiro, Pedro tuvo que reconocer y dijo, espérate. Me cambiaste el nombre, entraste a mi vida, me llevaste a la profundidad y en vez de sacar basura, sacas peces de donde yo no pude, tú tienes algo que yo necesito. Noticia, viru. Vamos a darle a Dios una oportunidad. Cuando nos reunimos, en vez de señalar, en vez de ver la falta, en vez de ver que te molesta el que está a tu lado, vamos a dar una oportunidad que provoque necesidad, donde tú te tengas que decir, caramba, si estás diciéndome esto es porque soy importante. Si estás haciendo esto es porque tú vales la pena y yo necesito conocerte. Eso fue lo que hizo el Señor. Provocó una necesidad en este hombre. Vamos a tocar la profundidad de tu corazón. De allí vamos a sacar peces. Cuando yo saque los peces de ti, tú vas a terminar. ¿Cómo terminó Pedro? De rodillas. Apártate de mí que soy pecador. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, porque haré de ti pescador de hombres. ¿Cuál era la similitud que ocurriría de ahí en adelante? Pedro, tú también entrarás a las profundidades de muchos más. Y también sacarás peces. Amén. ¿Ve? Por eso es que el evangelio no es superfluo. ¿Ve? Por eso es que con solamente un brinco, un salto, usted no es cristiano. Usted tiene que interactuar, tenemos que habitar, formar parte de la comunidad de fe y venir a la expectativa no de que yo te entretenga, sino de cambiar, de ser mejores seres humanos. Sí, pero también ser mejores creyentes, dar un fruto agradable al Señor. Porque a fin de cuentas se trata de Él y no de nosotros. Ahora, hay una escuelita adicional aquí. Para yo poder llegar a la próxima, que es la que ya yo le toqué a usted y era la que estaban inquietados porque acabara de desarrollar, yo tengo que intercalar otra. Hay dos eventos más que se dan en la vida de Pedro en la barca. El primero de ellos, y sin venir al punto del orden o de la estructura del orden, porque en algunos evangelios para adelante, otros en atrás, ambos eventos tienen que ver con tormenta y ambos eventos tienen que ver con una instrucción. Ahí es que está lo interesante.
de cuando tú le dices a Dios, en tu palabra echaré la red. Porque en una le dicen, vayan al otro lado, y el Señor se acostó a dormir en el cabezal de la barca, en el eje central, donde el balance y la dirección se maneja. Y estaba dormido. Y en un momento donde la necesidad fue imperante, fue terrible, fue necesaria, le dijeron, maestro, levántate que perecemos. ¿Quién fue el que habló? Hombres de poca fe. ¿Y qué le dijo? Viento y mar, cálmense. ¿Qué aprendió Pedro? Oh, no solamente yo obedecía la palabra, el viento y la mar también obedecen. A ver, no lo oí, lo oyó. Cuando tú comienzas a obedecer la palabra, lo que te rodea también la va a obedecer. Cuando tú obedeces la palabra, los tuyos terminan obedeciéndola. Cuando tú obedeces la palabra, en tu casa el temor de Dios cae. Pastor, pero no me ponga los peros hoy. Porque sí, va a haber peros de las consecuencias de tus errores, de no haber entendido esto antes. Y en vez de coger culpa de por qué no lo entendiste antes y trataste con tu yugo de cambiar las circunstancias, pues mira, sencillamente hoy suelte la carga y diga, Señor, este es el día de mi liberación también. Pero no se vaya a culpar. Pero yo lo que quiero es que entienda, en la barca despiertan al maestro, hay alguien que comienza a dar señales de crecimiento y le dice, tú eres el único que puedes ayudarnos a esto porque yo en obedecerte a ti es que yo voy en aquella dirección. Tú me dijiste que pasemos al otro lado. Perfecto, ¿ahora qué vas a hacer? Pues yo quiero mostrarte algo, no solamente me obedeces tú, sino que el viento y la mar me obedecen. Todo el entorno va a obedecer. ¿Por qué? Porque tú te decidiste obedecer. La otra circunstancia, la otra ¿cuál fue? Está igual, vayan al otro lado. Ya Pedro conocía, boga mar adentro, vayamos al otro lado. Boga mar adentro, Pedro ya sabe, espérate, ya yo no le tengo miedo de ir al otro lado. ¿Cuál era ahora la tarea? La tarea es la oposición que se levanta de llegar al destino. La oposición que le enseñó la primera vez el Señor, que va a darte la victoria estando dentro de la barca. ¿Qué era necesario ahora? Porque ya Pedro era la segunda experiencia que tenía con Jesús dentro de la barca. Pedro, te tengo noticias. Pedro, te tengo noticias. Una vez comienzas a obedecerme, no necesito estar en la barca para llegarte al otro lado. Ahora Jesús se había quedado orando. Viene caminando sobre las aguas. Pedro atrevido se le olvida, se confunde y dice, si eres tú, manda que vaya. ¿Y qué le dijo el Señor? Ok, Pedro, yo te estoy mandando al otro lado, pero dale, te voy a dar la oportunidad, ven a mí. Caminó sobre las aguas, gloria a Dios por eso. Terminó hundiéndose. ¿Qué hizo el Señor? Lo montó de nuevo a la barca, porque le había dicho, es en la barca que llegas al otro lado. Ahora, ¿cuál era el conocimiento de Pedro? Diantre, Señor, tú no tienes que estar dentro de la barca para operar milagro. Una vez esto comienza, aunque yo te sienta lejos, ajá. Vayamos a la última. Consecuencia de un Dios que viene trabajando conmigo. Dios está trabajando conmigo todavía. Y vine al Evangelio en 1989. Todavía. Todavía sale Carlito. Todavía caigo gordo. Pesado.
todavía exploto. Todavía. El camino a la perfección es hasta que Cristo venga. O usted deja que mi condición lo saque de donde Dios a usted lo plantó, o usted le cree a Dios que no solamente lo está transformando, sino que le está poniendo amor por mí. ¿Se había visto de esa manera alguna vez? O sea, usted sabe que Dios lo está transformando a usted, pero le está poniendo amor para aquel que a usted le cae mal. Así que Pedro ya había conocido al Dios que entra a tu vida y te da una palabra y que al obedecerla te cambia. Ya lo había visto dormido, piensa que no está interesado, lo despierta, él reacciona. Ahora está fuera de la barca y desde fuera da la orden, le da la victoria, lo saca de que se estuviera hundiendo. Porque Pedro se estaba hundiendo, porque hay veces que nos tenemos que hundir para que entonces entendamos. Pero ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Cristo no está, acaba de morir. Pedro estuvo en el velorio, estuvo en el entierro. Pero con todo y eso la culpa la arrastra. ¿Cuál culpa? Lo había negado y había hablado maldición. Lo había negado y había hablado maldición. Así que Pedro está disimulando. ¿Qué es lo que mejor usted y yo sabemos hacer cuando disimulamos? Regresamos a nuestra zona de confort. Regresamos a aquello que hacíamos antes. Regresamos a aquello que pensamos que nos puede traer un poco de paz para manejar nuestra lucha interior. Nos volvemos workaholic, nos volvemos sportaholic, nos encerramos en Netflix-holic. Nos es fácil retenernos en casa. Yo prometí no decirla. Huimos. Pedro no es la excepción. Se acabaron los actos protocolares. Ya murió. Estuve al lado de María. Yo soy el líder de los discípulos. Ya lo enterramos. Vi que cerraron la puerta. Ya se hizo la reunión preliminar. Ya escogimos al sucesor de Judas. Yo me voy. Se acabó. ¿A dónde voy? A pescar. ¿Cuál es el problema? De la misma manera que cuando obedeces, tu entorno se afecta, cuando huyes, los que están a tu alrededor huyen contigo. Los discípulos le siguieron. Tus decisiones afectan o le suman o le restan a los tuyos. Mi amigo Pedro está pescando. Lo que él no sabe, que Dios le tenía sorpresa. ¿Por qué? Porque trató de pescar toda la noche y volvió a fracasar. La vida le acababa de jugar, porque en vez de recordarle el día de su mayor pesca, le recordó el día de su fracaso. Si estabas deprimido, húndete más. Y no es húndete más y alabaremos. Es únete más y alabaremos. Así que fracasó toda la noche. Mire qué interesante, porque aparece un personaje en la orilla y Pedro en su crisis, oiga lo importante de la reunión de los santos. Oiga lo importante de la reunión de los santos. Porque
lo que él no pudo discernir, Juan, que está a su lado, lo ayuda. Pedro, ese es Jesús. Eso no ocurre si te aíslas. Si te aíslas, tú no puedes recibir mi ayuda para decirte, Jesucristo está a tu orilla esperando por ti. Del tiro, Pedro se incorpora. Se le olvidó lo que estaba haciendo, se le olvidó el fracaso de la noche, se vistió, se tiró al agua. Yo les dije que siempre me ha preguntado qué pasa con esa escena, porque nadie que se tira al agua se viste. Normalmente te pones ropa para que no te hunda. Ahora, Pedro, a pesar de su depre, a pesar de que huía, a pesar de su congoja, a pesar de su tristeza, había conocido a un Dios que por su palabra lo había transformado en pescador de hombres. Pedro conocía por la palabra a uno que había tratado con su forma de ser, su carácter, sus actitudes, sus emociones, y aún en la barca estando dormido hizo un milagro. Pedro conocía a uno que caminando sobre las aguas lo había salvado. Era el que estaba en la orilla. Pedro se tira al agua porque necesitaba lo que aquel que le había enseñado tenía. Pedro no le importó tirarse al agua porque el que lo había salvado una vez, el Dios de la segunda, ¿qué me está diciendo Pedro? ¿Y qué me están preparando a mí? Pedro, hay algo que ya tú sabes y necesitas enseñar. Te saqué una vez de las aguas, te saco dos, te saco tres. Lo importante es que entiendas que yo soy un Dios que lo que me propongo, lo que comienzo, lo termino. No le molestó tirarse al agua, se iba a hundir. Pero ¿qué Pedro sabía? Que él no se había hundido mientras lo miraba. Él estaba mirando al que parado en la orilla lo esperaba. No se iba a hundir. ¿Qué le había dicho? No apartes tu mirada de mí. ¿Qué mirada se encontró? La acusadora, la que lo iba a señalar. Te apartaste, regresaste a tu pasado. No, la misma que con misericordia había visto mientras estaba en vida. Aquel que está en la orilla me miró con compasión una vez y ahora mis ojos están allí. Yo no me voy a hundir, pero yo me voy a acercar. Y eso es lo que Dios quiere, que en vez de huir te acerques. Porque de lo que te están preparando se beneficiarán mucho. ¿Qué ocurriría en la orilla? Había mesa, había carbón encendido, había fuego, había una brasa, había una piedra o algo donde estaban cocinándose unos peces. ¿Qué había en la orilla? Una mesa servida. ¿Qué había en la orilla? Aquella última cena se estaba volviendo a dar. ¿Por qué? Porque algo nacería en ese momento. Siempre me he quedado, ahora voy a hablar de mí, siempre me había quedado. Oiga bien, siempre me había quedado en decir que era la restauración de Pedro. Pero aprendí que es la restauración de todos.
era la restauración de todos. Porque el que los había llevado a la orilla, a pescar de nuevo, el que los había llevado a pescar de nuevo, ahora los arrastraba a la orilla a encontrarse con Dios. La Biblia dice que los demás subieron las redes, contaron los peces y llegaron al banquete. Y aunque se nos da el ejemplo de dos, mientras Pedro era restaurado por las 3 veces del evento sucedido con él, Juan le seguía y escucha una palabra que le dice: Pedro, ¿qué a ti si yo también quiero con este? Un Dios diciéndote en esta mañana: estoy tratando contigo, estoy sacudiendo tu vida, estoy estremeciendo tu nido, estás haciendo cosas que pensabas que habías podido dejar, hoy te das cuenta que las habías suprimido, estás haciendo cosas de las que te pudieras estar avergonzando, sintiéndote mal, pudieras estar pidiendo miles de perdones. Te digo una cosa de parte del Señor, amado, si piensas de esa manera: Dios sí está tratando contigo, te está rompiendo, no para vergüenza, no para tu destrucción. Y lo hermoso del resultado es que te levantas tú y te levantan los que fueron afectados. Los que en tu entorno han sido afectados por tu condición se levantan. ¿Por qué se levantan? Porque cuando Dios restaura a uno, restaura a todos. Habían 12 que le persiguieron y ahora los 12 eran restaurados. Vale la pena buscar al Señor como Simeón. Pero vale también la pena sujetarse como Pedro. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con el bendito mensaje del Salmo 133? Siempre pensamos que la iglesia nació en Pentecostés. Y es cierto, lo sobrenatural lo recibieron en Pentecostés. Pero si no hubiera habido una orilla en la playa, no podíamos llegar a un aposento. ¿Lo quiere mejor escrito? Sin una orilla en la playa, no puede haber un aposento. Y eso es lo que Dios está buscando contigo. En ese lugar donde tú y Él anteriormente se han encontrado, traer la liberación y la experiencia que necesitas. Cierro con esto. El viernes, usted sabe que los mensajes que aquí se dan le presto atención. Algunos me miran y me ven extraño, hago anotaciones, miro para el techo. Mi esposa le llama a eso, si no, yo todavía no me aprendo las letras. ADD, así. Pero créame que le presto atención. Y dentro de todo lo que se trajo, usted sabe que trato de resaltar lo que pudiera marcar un antes y un después en la vida de la iglesia. Y hubo algo que va muy a consono a lo que el mensaje de la unidad. Estamos hablando de unidad. Yo le dije que la unidad aquí en la iglesia o en las iglesias, sea la que sea, no tiene que ser mensajero del Señor, es donde está la humanidad en su máxima expresión. Está en el esplendor. Aquí rozamos, aquí chocamos. Y se trajo a colación una historia, tratando de deducir que Jesucristo traía algo más que lo que traía Moisés. Que Moisés fue bueno, que Moisés es reconocido en la Escritura como el caudillo de Israel, pero Jesucristo es el caudillo de la iglesia, fundador de la iglesia. Y es el pasaje con la mujer en el estado del adulterio. Mi dinámica aquí sencillita
Yo con una piedra azoté a Andrade. Andrade tomó su piedra, azotó a José. Y José o se quedaba con todas o me la zumbó a mí. Nosotros tenemos piedras en las manos. El Espíritu me decía, si te vas a la ley, no era una opción cogerla. Yo le dije que yo acabé, estoy cerrando. Reciba la administración. En la ley no era una opción cogerla. Si estabas allí, te iban a mirar a ver si tenías la piedra. En nuestra naturaleza, todos y cada uno tenemos una piedra. En la reunión de los santos, el Espíritu decía que Jesucristo se inclinó a nivel de la acusada. Postrada en el piso, Jesucristo se inclinó. Si usted entiende este mensaje, la invitación es a usted postrarse en el piso. Lo que yo estoy trayendo sobre dejar que Dios nos trabaje, reconocer las circunstancias de Simeón, reconocer las circunstancias de Pedro y ver al final de cuentas el camino. Hubo un Simeón que pasó todo lo que pasó, pero al final pudo decir, mis ojos ya pueden ser cerrados porque he visto mi Salvador, he visto mi justicia. Ver un Pedro que después de todo lo que había hecho, con su forma de ser, su carácter, sus actitudes, al final de todo se le levanta como el hombre, ¿verdad?, que puede dirigir a un concilio, una iglesia. Pero vuelva al escenario de la mujer. Ninguno otro estaba postrado. Todos estaban de pie con la piedra. Jesucristo se identificó solo con la que estaba postrada. Hello. Necesitaba un amén ahí, pero no lo vi. No lo escuché. Lo voy a repetir. Jesucristo se identifica con el que está postrado. Porque el que está de pie no necesita paracleto. Usted tiene una piedra en la mano. Yo también. Lo que Dios está añadiendo, que deberíamos de estar postrados, como ella. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo a todos, el que esté libre, arroje la piedra. De repente, de una manera u otra, figuradamente se empezaron a postrar. ¿Por qué? Porque soltaron la piedra. ¿Quién era la única que no tenía la piedra? La que estaba postrada. Así que de una manera simbólica todos comenzaron a postrarse y a irse. Error, si te postras, quédate. ¿Mm? Si te postras, quédate porque vas a ser restaurado. Hay gente que se postra pero no se queda para restaurarse. Ahora, el Señor me decía, pero es que yo te di algo para darles a la mano. ¿Qué yo le di a esta iglesia? ¿Qué usted tiene en las manos? Dios no va a meterse contigo para decirte qué vas a usar. La opción la tienes tú. O te quedas de pie y tiras la piedra, o te decides derramar el agua y bendecir a los demás. Así te dice el Señor. ¿Mm?
en una mente confundida, tenemos suficientes razones para arrojar piedra. Pedro tenía razones suficientes para tirar piedra. Pero cuando yo comprendo y quiero vivir lo que dice el texto, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me parece que este es el lugar donde reunieron a una mujer en pleno acto del adulterio. Y cuando todos estaban con la piedra en la mano, aquí en esta reunión Jesucristo se inclina. Y te dice, levántate. Yo no te condeno. No condenó a Simeón, lo restauró. No condenó a Pedro y lo restauró. No condenó a aquella mujer en adulterio y la restauró. Levántate y no peques más. Y a mí me dice, Carlos, ¿tienes agua en la mano? Derrámala. Y todo el mundo aquel día, mire, me dicen que quienes estuvieron arriba en ciertas reuniones, o no me acuerdo ya lo que era, o ensayos, bajaron y veían el agua en el altar. Y mire, amado, usted tiene agua suficiente para cubrir a muchos y satisfacer el alma. Y comprender que mientras usted satisface a su hermano, usted es satisfecho también. Dios lo satisface a usted. El mensaje el viernes lo que traía a colación era que mientras Moisés no sabía qué ofrecerle a sus hermanos, y la historia se queda así, porque él huyó, después de eso él huye, no tuvo respuesta para sus hermanos. Jesucristo sí. Jesucristo sí. Y esa respuesta se manifiesta en la reunión de los santos, donde usted recibe conmigo el hecho de que somos diferentes, crianzas diferentes, caracteres diferentes, culturas diferentes, aunque seamos boricuas, perspectivas diferentes. Pero hay un evangelio que nos une. Hay un evangelio que si yo miro la palabra me dice, Carlos, tú lo puedes amar a él. Tú la puedes amar a ella. Y ver a un Dios que lo hace, que no le importó los tiempos, que no le importó las épocas, que logra restaurar a un Simeón, que logra restaurar a un Pedro, que logra bendecir a tantos, a una samaritana, que logra restaurar a una mujer del flujo de sangre, que logra hacer tantas señales y milagros. ¿Qué me hace a mí dudar que lo haga conmigo? Claro. Yo tengo que sentarme ahí a mirarme en el espejo de la palabra. Y Señor, haz conmigo como dice tu palabra. Porque ¿de qué me vale? ¿De qué me vale imponerme? ¿De qué me vale seguir chocando? ¿Sabe lo que va a pasar si yo fuerzo el choque? Si yo fuerzo el choque, nuestras piedras se van a romper. No en los lugares que Dios quería romper, sino en otros. Y puede que me tarde más en ser restaurado porque yo aceleré o dañé el trabajo de Dios en mi vida. No me toca a mí. Yo le comencé el mensaje diciendo en esta mañana que yo lo único le dije, deja a Dios entrar. ¿Lo dije o no lo dije? Lo dije. Lo único que Dios nos pide luego de todo el tiempo que llevo hablando fue, deja a Dios entrar. Yo acabé. Tienes en la mano
una botella de agua o tienes en la mano la piedra. ¿Cuál vas a usar? Mire que yo no voy a hacer el ejemplo, porque si yo tiro en la piedra, en esta losa, la voy a romper. Pero si yo tirara el agua, que ya no lo necesito hacer, se puede secar. Depende de usted ahora. La bola está en su cancha. El enemigo nos ha entorpecido mucho. Hace tiempo que debieron haber sido restaurados muchas personas en este lugar. Hace tiempo que muchos hogares debieron haberse completado. Muchos hijos debieron haber entrado. Muchos. La instrucción de la construcción que se me ha dado significa solamente el hecho de que aquí no habría espacio. Pero usted y yo necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente y anhelar ver lo que dice la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. No es que Carlos Santiago predique bueno, no es que Carmen Ortiz predique bueno, no es que Andrade predique bueno, Roberto, no sé si Marí, Zuli, Obi, Maritza, no sé quién más por ahí, de los últimos que hayan estado. No es eso. Es que el Señor sigue en la reunión de los santos, inclinándose a los que se inclinan y diciéndote, levántate y no peques más, levántate. Y camina por mi palabra. Vamos a meternos más adentro. Vamos a meternos en las profundidades de tu corazón. Vamos a sanar la niña, el niño. Vamos a sacarte de la cárcel. Ya no tendrás que huir. Ya no tienes que aislarte. Ya no tienes que esconderte. No tienes que avergonzarte. Ay, es que yo no tengo esa gracia que tú tienes. No, yo no tengo nada que no sea de Dios. Hoy, Carlos Santiago, decide soltar la piedra en la reunión de los santos. La única manera en que Carlos Santiago, llevará una piedra es si tengo que salir al campo de batalla y enfrentar a Goliat. Cuando tenga que enfrentar a Goliat, tampoco la piedra estará en mi mano. Estará en la alforja. Y de ahí la sacaré para que caiga el gigante. Mientras tanto, mi mano seguirá estando extendida para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Incline su rostro, iglesia. Dos himnos se cantaron al final. Dos himnos sumamente importantes. Por lo menos a mi vida, porque siempre me dijeron, el primero de ellos, yo quiero escuchar tu voz. Me hablaba a mí de la disposición a escuchar esa palabra. El segundo himno, tus ojos reflejan. Para yo ver lo que reflejan sus ojos, lo tengo que mirar. Así que sencillamente ambos himnos nos estaban diciendo lo importante de la reunión de los santos.
si la reunión de los santos es buena, es agradable, cuando te reúnas en tu casa con Él, podrás identificar que con quien te reúnes en tu casa solas es el mismo Dios de la reunión de los santos. Pero si te sigues reuniendo allá sin conocer acá, pregúntate con qué Dios te estás reuniendo en tu casa. Muchas veces nos reunimos con un Dios con letra minúscula, que lo que nos dirige, amado, es a más separación. Y Dios no quiere. Su espíritu suma, su espíritu añade. Padre, en esta hermosa mañana, yo te doy gracias. Le he dicho a la iglesia que yo decido soltar las piedras. Yo decido usar el agua. Yo me voy a acercar quizás a aquel pródigo que en el suelo, marcado por el ataque de los ladrones que lo dejan golpeado, traigo agua, traigo vino, traigo aceite, traigo vendas. Hoy decido levantar, hoy decido restaurar. Señor, es la invitación que le hago a la iglesia. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, Señor, las actitudes, mira las luchas. Hoy yo espero que mi hermano se postre, suelte la piedra y se postre. No salga, no huya, no se vaya acusado por su conciencia. No, sino que se postre, Porque yo sé, Señor, que tú harás la diferencia. Gracias, porque aquí tú envías bendición y vida eterna. Bendigo y exalto tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A veces no nos gusta, y termino en lo que la pastora llega, a veces no nos gusta ciertas frases que se escuchan señaladoras de actitudes. Por ejemplo, la soberbia. A nadie le gusta que le digan soberbio. Pero cuando usted ignora la palabra, usted asume una postura de soberbia. ¿Por qué? Porque ya Dios ha abierto los ojos. Ya sabemos quién es Dios. Así que tenga cuidado, amado, con resistir la palabra.